porque puede estar de moda o porque nos atraiga la manera en que el culto se desarrolla, sino porque hemos tenido un encuentro real con Dios, tenemos una relación con Dios. La misericordia de Dios nos ha alcanzado y se ha cumplido en nosotros, que no es del que corre, no es del que quiere, sino que Dios tuvo misericordia de nosotros. Y estamos acá, muchos de nosotros, quizás no porque queríamos, sino porque en la misericordia de Dios, en nuestro caminar, Él se apareció, interrumpió nuestra carrera y nos mostró un camino mejor. Y la carta a los Romanos nos habla de los fundamentos de nuestra fe. Y básicamente quizás el centro que pone es que no es por obras. Y posiblemente usted y yo, que ya tenemos años en el Evangelio, eso lo tomamos así como fundamental. Sí, yo sé que no es por obras. Sin embargo, hay muchísima gente, una gran cantidad en el mundo entero, que realmente no ha entendido esta verdad. Voy a hablar, por ejemplo, de la religión católica romana, que siguen creyendo y queriendo alcanzar la salvación por medio de las obras que la Iglesia Católica pone, como lo son, le llaman ellos los sacramentos. Se tiene que bautizar, se tiene que confesar, tiene que hacer la primera comunión, etcétera, todos los sacramentos que ponen. Y de aquí es donde viene a veces la pregunta, en donde si usted le testifica a mucha gente, le dice, si usted se muriera hoy, ¿a dónde se iría? Y mucha gente dice, pues no sé, Dios sabe. Aún, por ejemplo, usted sabe que el Islam, el centro de su doctrina es de que usted va a poder entrar al cielo si sus obras buenas pesan más o son mayores que sus obras malas. Sin embargo, en el Evangelio, y el Evangelio es la única fe, vamos a ponerlo entre todas las religiones, aunque no es religión, porque le digo yo, es realmente la salvación de Dios a través de la misericordia que nos fue otorgada a nosotros. Pero si lo ponemos entre las otras religiones, diríamos que es la única que no nos requiere obras para ser salvos. Simplemente nos dice, ¿crees en el sacrificio de Jesús que pagó por todos tus pecados pasados, presentes y futuros? Y si nosotros creemos en ese sacrificio, entonces somos salvos. No es por obras. Las obras vienen después como una consecuencia de la nueva creación que está en nosotros. El genuino cristiano nació de nuevo. El genuino cristiano estaba muerto, y no necesariamente como decía la canción, ¿verdad? No estaba muerto sino andaba de parranda. Estaba muerto realmente y no andaba en parranda, andaba realmente en un camino de destrucción eterna. Y Dios nos dio vida a través de su Hijo. Y entonces esa nueva vida comienza a generar nuevos deseos, nuevas metas, comienza a tener una visión por la eternidad, por los valores del reino. Y aunque todavía estamos en una lucha, porque la lucha no se acaba, sino que se va a acabar hasta que el Señor venga, o nosotros dejemos de existir en esta tierra como tal, aunque estamos en esa lucha, hermano, podemos dar lucha ahora, porque hay un ser espiritual que ha renacido que puede darle lucha a los apetitos de la carne. Por eso es que el verdadero cristiano, cuando desobedecemos a los mandamientos de Dios, a lo que la Biblia nos dice, nos sentimos mal, sentimos que algo está mal dentro de nosotros. Algunos reaccionan a un nivel más grande. Creo que hay muchos factores que aquí podrían tomarse en consideración. Uno es qué tan sensibles estamos al Espíritu Santo, pero otros pueden ser ligados a la manera en que cada persona es. Hay personas que son más emotivas, hay personas que son menos emotivas, pero de cualquier manera, hermano, sea cual sea el temperamento, ya sea que sea muy emotivo o menos emotivo,
el genuino cristiano va a sentir que no está bien, que hay algo que tiene que hacer para ponerse correcto delante de Dios. A veces a las personas menos emotivas se les dice, ay, pero usted como que no siente. No, sí sienten, lo que pasa es que no reaccionan igual. Pero de que todos los humanos sentimos tanto la alegría como el dolor es una realidad. Por ejemplo, usted va a ver una persona que no sea muy emotiva y puede ser que esté dando brincos de alegría simplemente con una actitud, dando una media sonrisa. Está súper feliz, dice, ah. Pero sin embargo, hay otros hermanos que por cualquier cosa, hermanos, son muy emotivos. Y de la misma manera también en aspectos de tristeza. Puede ser que aquel que no es muy emotivo está sumamente triste y usted lo va a ver callado, cabizbajo. Sin embargo, la persona que es muy emotiva, cuando está triste, hermano, es un drama. Es algo tremendo, pues, ¿verdad? Hasta en el hablar, ¿cómo está? ¡Ay! Yo le dijera. Hermano, los dos están sintiendo eso. Lo único es que uno reacciona de distinta manera. Entonces, el verdadero cristiano, ya sea que sea emotivo o no sea emotivo, va a sentir ese dolor o esa alegría cuando a veces estamos bien con Dios. Y es porque algo dentro de nosotros, que es el Espíritu Santo de Dios, hizo que nuestro espíritu naciera de nuevo. Y ahora está en la batalla entre el espíritu y la carne. Eso solamente lo tiene el genuino cristiano. Sobre esto, en el versículo 9 del capítulo 8 que hemos llegado, dice el apóstol, sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal, ¿qué dice? Habría conmigo, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Aunque vaya a la iglesia, aunque sus padres hayan sido cristianos, aunque haya llenado un papelito, soy miembro de la iglesia tal y tal, si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, que usted va a ver que en ese pasaje se utiliza el Espíritu Santo y el Espíritu de Cristo. No es que sean dos, es simplemente la mención al mismo Espíritu Santo, pero como Dios es un Dios trino, está ratificando esa verdad. Si no tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, o el Espíritu de Cristo, dice la Biblia, no es de Él. Pero los que tenemos el Espíritu de Cristo, que ahora somos templo y morada del Espíritu, somos de Él. Es parte esto de lo que se conoce como un nuevo pacto, o del nuevo pacto, no del pacto que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí, que era un pacto de leyes, de mandamientos que tenían que hacer, pero nadie pudo cumplir porque la ley era perfecta y los humanos eran imperfectos, sino que ahora lo que Dios hace es que comienza a escribir eso en nuestro corazón. Lo está haciendo hoy, lo hizo hoy en su vida y lo seguirá haciendo mañana, de diferente manera. La herramienta número uno, óigame bien esto, la herramienta número uno que utiliza el Espíritu para escribir sus leyes en nuestros corazones es la palabra de Dios. Hebreos 8:10 dice, porque este es el pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y las escribiré sobre sus corazones. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Eso está sucediendo en los genuinos cristianos. El Espíritu de Dios, a través de la manera extraordinaria como Él trabaja, está escribiendo en nuestra vida, está reprogramando nuestra mente y nuestro corazón, está escribiendo sus leyes. Yo he llegado a interpretar esto de esta manera. Cuando el Señor escribe la ley en el corazón de una persona, y por ejemplo ponen en esa persona la ley de Dios, que dice, ya no serás mal hablado. Esa persona no tiene que hacer un esfuerzo. Y ahora sí me propongo, si antes decía 30 malas palabras, mañana voy a decir solo 20. No, hermano. Algo sucede, un milagro en la vida de esa persona y de repente deja de ser mal hablado.
No le estoy diciendo que de vez en cuando no se le salga una porque está la lucha, pero el dominio de ese espíritu, llamémosle, o de esa fuerza que el pecado tenía, ha quedado desactivado. Y así en cualquier situación. ¿Por qué? Porque Él ha escrito las leyes en nuestro corazón. Ahora, como estamos en ese proceso de santificación, todavía hay cosas que usted y yo tenemos que necesitamos que Dios escriba ese nuevo pacto en nuestros corazones. Por ejemplo, haga de cuenta que yo soy un orgulloso, pero súper orgulloso. Y entonces le digo, reconozco mi orgullo delante de Dios. Y le digo, Señor, ayúdame. Yo así soy, toda mi familia ha sido así, Señor. Me dijeron desde pequeño, usted tiene que sentirse orgulloso de su apellido. Usted tiene que sentirse orgulloso del lugar donde nació. Usted tiene que sentirse orgulloso a la familia que pertenece. Y le fueron motivando todo esto y le crearon un ego terrible, hermano. Y de repente cuando llego a los caminos de Dios me doy cuenta de que Dios aborrece el orgullo. Entonces yo arrepentido, reconociendo que estoy mal, le digo, Señor, ayúdame. Vengo delante de ti, Señor, escribe tu ley. Entonces, en algún momento, Dios, en su plan maravilloso, escribe en mi mente y en mi corazón, humilde. Entonces, esa fortaleza de orgullo que tomó años en crearse en mi vida, de repente pierde su control. Y comenzamos nosotros a tener cambios. Que no es por fuerza decir, y ahora sí me voy a proponer ser humilde, y ahora sí me voy a proponer a saludar a todos. No, hermano, sino que de repente comienza a generar en uno esas actitudes que antes no tenía. Por eso la palabra de Dios dice que nosotros estamos siendo transformados de gloria en gloria. ¿Cuántos necesitan ser transformados todavía? Dios lo está haciendo. Le digo, hoy algo hizo. En este momento algo está haciendo, mañana va a hacer algo. Obviamente nuestra actitud va a ayudar mucho, porque si alguien viene y se da cuenta que lo es, pero aún quiere engañarse a sí mismo y decir, Señor, pero a lo mejor no lo soy, Señor. Y sabe que lo es y se está resistiendo a eso. Lo que va a hacer es que vamos a postergar, vamos a alargar más el proceso de Dios y en algún momento quizás el Señor nos quería quitar esa anormalidad con anestesia. Pero como no nos dejamos, dicen, hay que quitárselo a lo vivo, sin anestesia. Y permite Dios a veces ciertos actos de humillación. Digo, Señor, ¿pero por qué? Porque te lo pedí tantas veces, tan sencillo que era, pero no lo querías dejar. La única manera que lo puedes dejar es eso. Y es donde vienen los procesos de Dios, donde lloramos, Señor, ¿por qué? Y el Señor como que nos dijera, porque eres mi hijo. Porque eres mi hija, porque la obra que yo estoy haciendo, nadie la va a frenar. Dios está escribiendo las leyes en el corazón. 1 Corintios 2, 14 al 16 dice, 1 Corintios 2, del 14 al 16, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu, es decir, aquel que está sin ese nuevo nacimiento. El hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, y no las puede entender, porque se disciernen espiritualmente. En cambio, el que es espiritual, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Dice, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Pero vea la frase final, es lo que más me interesa de este versículo. Dice, mas nosotros tenemos, ¿qué dice ahí? ¿Cuándo nos la dieron? ¿Cuándo nos la pusieron? Cuando creímos, a través del Espíritu de Dios, a través del Espíritu de Cristo, pusieron en nosotros la mente de Cristo. Y por eso el genuino cristiano comienza a tener esos deseos de poder parecerse a Cristo. Y depende, como le digo, de nuestra docilidad, nuestra obediencia, así eso va a crecer o va a ser más difícil, pero el genuino cristiano va a tener esa inclinación porque nos han puesto en nosotros la mente de Cristo y por eso podemos de una u otra manera creer en el Señor, amarlo a Él aunque no lo hemos visto, porque han puesto en nosotros la mente de Cristo. Yo lo he visto en lo que podemos ver ahora en la tecnología. Ya hoy no hablamos de programas, eso ya casi está pasando a la década pasada.
cuando hablamos de programas, ahora hablamos de apps o de aplicaciones, ¿verdad? Por ejemplo, una aplicación que casi todo mundo utiliza, el famoso WhatsApp. Usted puede tener el mejor teléfono del mundo, pero si no baja la aplicación, usted no va a recibir los mensajitos o los mensajes, porque no tiene la aplicación de WhatsApp en su teléfono. Pero una vez usted la baja, entonces comienza a recibir todas las cosas. El que no tiene la mente de Cristo, la palabra de Dios puede estar cumpliéndose delante de sus ojos y dice, no, es casualidad, no es que así ha sido todo el tiempo. No, esa es invención de los religiosos. Todavía no le han puesto la mente de Cristo. Pero el que ya tiene la mente de Cristo, hermano, entonces dice, wow, la palabra de Dios se está cumpliendo. Le pasa algo a uno y no es que sea místico, uno dice, esto tuvo que ser Dios. Cuando hay situaciones donde Dios lo guarda o Dios no permite que uno haga ciertas cosas o Dios pone personas, uno que tiene la mente de Cristo dice, wow, ¿cómo es Dios? Pero el que no es creyente va a decir, y quizás a usted le va a caer mal, usted todo es Dios, hombre. Pero es que Dios tiene control de nuestra vida. Ahora, ¿cómo comenzamos a percibir todo eso? Porque tenemos la mente de Cristo. Por eso, el que no tiene la mente de Cristo, mire, por más que uno le diga, mire, de gracias a Dios, sea agradecido. Pero si no tiene el espíritu de Cristo, todavía no le han renovado. Lo va a decir a regañadientes, lo va a decir y se va a sentir mal. Pero el que ya es creyente, hermano, comienza a sentir un deleite por eso. Y decir las cosas que solamente se disciernen por el Espíritu de Dios. ¿Cómo dicen amén a eso? Y agradecidos por Dios. Versículo 10, 8:10 de Romanos. Dice, y si Cristo está en vosotros, ¿cuántos tenemos a Cristo dentro de nosotros? Ahora, déjeme recapitularle algo, porque cada vez me doy cuenta yo de que a veces, usted no, pero ciertos cristianos que tienen ya 10, 20, hasta 30 años de evangelio, y uno le pregunta los fundamentos, dicen, pues no sé, por ahí en la Biblia dice, no sé cómo trabaja esto, pero yo creo, hermano, hay cosas en las que uno tiene que estar bien seguro. Y aquí dice la palabra, versículo 10, y si Cristo está en nosotros, ahora, ¿está Cristo en usted? ¿Por medio de qué es que Cristo habita en nosotros? Del Espíritu Santo. Cuando decimos, tengo a Jesús en mi corazón, lo que estamos realmente diciendo es, tengo el Espíritu Santo dentro de mí. Ah, entonces Jesús no está en su corazón. Sí, tengo a Jesús en mi corazón y tengo a Dios en mi corazón porque Dios, Jesús y el Espíritu son uno. Entonces cuando dice aquí, y si Cristo está en vosotros, está hablando de a través del Espíritu Santo. Por eso en el versículo anterior dice, si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, que es el mismo Espíritu Santo, dice, y si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Ahora vea esto. No dice, aunque el cuerpo vaya a morir, dice, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado. Entonces, yo le voy a decir algo que cuesta a veces digerirlo y es un poquito difícil y quizás alguien lo pueda sentir un poquito ofensivo, pero lo voy a decir en relación a mí. Martín ya está muerto. Sí, se mueve todavía, habla, come, duerme, hace lo que tenga que hacer, camina, pero Martín ya está muerto. ¿A qué se refiere, pastor? Que hay una sentencia de muerte sobre mí. Fíjese que cuando a alguien lo sentencian, que lo van le van a quitar la vida, ¿cómo se dice esto? Ejecutar, gracias. Cuando esta persona sale de su celda hacia la silla eléctrica, hacia la cama de inyección letal o cualquier tipo de práctica que vayan a utilizar, le llaman a ese trayecto y los guardias, según parece que es una tradición, dicen, dead man walking. Vea esto. Hombre muerto caminando. ¿Cómo está eso? Si está muerto, ¿cómo va a caminar? No, porque naturalmente a ese nadie le quita ya la sentencia.
ese tipo está muerto desde que le dieron la sentencia. Es un hombre muerto, pero que todavía respira. Entonces, de la misma manera, nosotros ya estábamos sentenciados a muerte. Esta carne, si el Señor no hubiera venido a mi vida, yo sería un dead man walking. Por eso el capítulo 8, versículo 1 comienza diciendo esta frase: por tanto, no hay condenación. Y está hablando, no hay sentencia de condena para los que están en Cristo. Desde que el Señor llegó, hermano, me voy a atrever a decir algo. Aunque había sentencia de muerte sobre mi vida, ya no hay más. Porque mi muerte cayó sobre Jesús. Con Él yo morí en la cruz. Y por la vida que Él ahora tiene, ahora yo también vivo. Entonces dice el verso 10, que aunque este cuerpo esté muerto a causa del pecado, y está hablando del cuerpo biológico que tengo, dice, sin embargo, el espíritu está vivo a causa de la justicia. El espíritu está hablando de nuestro ser interior que fue renacido, que antes lo teníamos muertos, pero ahora está vivo. Y esto se lo voy a explicar de esta manera. Antes lea conmigo, o veamos ahí en la pantalla, Efesios 2, 4 y 5. ¿Cuántos dicen amén esta noche? ¿Cuántos están conmigo todavía? Efesios 2, 4 y 5. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, vaya que dice, no dice Dios que es rico en juicio, ¿verdad? Porque si no, hermano, sería distinto. Dios que es rico en misericordia, que es amor a lo miserable. Y no se ofenda a usted, pero así es el significado. Dios que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos, ¿qué dice la Biblia? Aun cuando estábamos muertos. Dead men walking. Aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente por Cristo, o con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. ¿Se le hace que está clara la palabra en este sentido? Estábamos como muertos, dice la palabra. Pastor, pero yo estaba bien, yo estaba pensando. Sí, pero espiritualmente muerto y con sentencia sobre su vida de muerte. Entonces, antes, aunque nuestro cuerpo estaba vivo, estaba destinado a morir. Nuestro espíritu estaba muerto. Es decir, que antes teníamos una sentencia de muerte sobre nuestro cuerpo y nuestro espíritu estaba muerto. Ahora, aunque nuestro cuerpo esté destinado a morir, porque si de aquí a 100 años el Señor no ha venido, creo que ninguno de nosotros va a estar vivo. Quizás algún bebé que esté abajo, ¿verdad? Pero de ahí yo le veo que usted y yo, 100 más, no aguantamos, hermano. ¿Verdad? Es decir, ya está en la sentencia. Ahora, aunque nuestro cuerpo está destinado a morir, nuestro espíritu está vivo. Nuestro ser espiritual está vivo. Y es lo que la palabra dice en el verso 10. Que aunque nuestro cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo el espíritu está vivo a causa de la justicia. Cuando habla de la justicia está hablando de que el justo castigo por el pecado de la humanidad cayó sobre Jesús. Y como yo estaba en Jesús en la cruz, ya me castigaron por el pecado. Y la ley universal casi dice que nadie puede ser juzgado por el mismo crimen 2 veces. Entonces, si yo ya morí, ya no me pueden matar otra vez. Morí con Cristo. Ahora sí lo que ha pasado es que voy a vivir con Él, porque si morí con Él y Él resucitó y yo estaba en Él, al resucitar Él, resucité yo. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por eso? Versículo 11 dice, pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos. Mire, esto es maravilloso. Yo no sé, yo me emociono cuando veo esto porque para aquellos que dicen, no, es que la Trinidad es una invención, dice, de la iglesia, ¿cómo va a ser posible que Dios sean 3 y 1? Hermano, mire, hay tantas cosas que nosotros no podemos entender totalmente porque nuestra mente, yo sé que usted es súper inteligente, vaya, yo, para que no se vaya a sentir mal conmigo. Usted está en otra esfera, hermano, de inteligencia. Usted
hiper, mega, súper inteligente. Pero yo, por más que trato de entender la Trinidad, por eso cuando alguien viene y dice, voy a explicar la Trinidad, créame, yo dentro de mí, no lo digo así abiertamente, pero dentro de mí me río. ¿Que quiere explicar qué? La Trinidad. Hermano, eso es algo que no se puede explicar, pero sí se puede creer. Es que es locura. Para el que no tiene la mente de Cristo, las cosas del Espíritu son locura. Para los que tenemos la mente de Cristo, por alguna razón espiritual extraordinaria, decimos, no lo entiendo, pero algo dentro de mí me dice que así es. Entonces comienza a decir este pasaje, dice, versículo 11, pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús, ¿quién resucitó a Jesús? Dios. Ve, aquí está Jesús. Jesús estaba muerto en el cuerpo. Aquí está Dios en el cielo, ¿verdad? Dice, aquel que resucitó, si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús, y ese espíritu, ¿a quién está hablando? Al Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo. Entonces lo que está diciendo es, aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos, habita en vosotros. Lo que está diciendo es que el Espíritu Santo está morando en cada uno de nosotros. Si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos, habita en vosotros, el mismo que resucitó a Jesús, a Cristo Jesús, está hablando del Espíritu Santo, o Dios a través del Espíritu Santo. Dice, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros. Entonces, ¿por qué vamos a resucitar nosotros? Por el Espíritu Santo que nos dieron. Efesios 1, del 18 al 20, le leo y dice Efesios 1, del 18 al 20. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados. Vea esto. Tenemos, según la Biblia dice, tenemos ojos del corazón. ¿Cómo son? No son como los ojos que tenemos acá, es una ventana a nuestros sentidos. Usted sabe que hay criaturas que, ¿cuál es la palabra? No es técnica, sino legalmente, o son ciegas. Hay criaturas que realmente no deberían de hacer lo que hacen. Los más famosos, los murciélagos. Los murciélagos son bastante cegatones, o sea, casi no miran nada. Sin embargo, usted va a ver la agilidad que tiene para poder movilizarse en espacios y en la noche, especialmente en la noche, hermano. Yo me recuerdo en una oportunidad, estábamos con mi esposa en Guadalajara, México. Nos habían dejado en una casa, hospedados ahí, que tenía una piscina. Y entonces nos advirtieron y nos dice el dueño de la casa, solamente quiero que no se vayan a asustar porque en la noche vienen a tomar agua los murciélagos. Yo en mi mente inmediatamente dije, ahí va a estar Batman, ¿verdad? Tomando agua con... Me puse a pensar, ¿cómo es que van a tomar agua los murciélagos? ¿Será que bajan y se ponen ahí como los venados? Fíjese usted que de repente uno estaba en la casa, tenían unas mesas, unos juegos ahí, estábamos jugando y de repente solo miraba a uno que le pasaban sombras, así. Y pasaban en la noche, no cree que era una hacienda, era en la ciudad, hermano, con paredes alrededor y obstáculos. Pasaban y tomaban agua de la piscina y elevaban el vuelo otra vez. Hermano, uno de los hijos de los dueños dice que ha tratado siempre de darle un escobazo a un murciélago. Nunca ha podido. Se puso en ese momento a tratar, venían, hermano, y cuando le daba así, el murciélago, hermano, pero era cuestión instantánea, hermano. Y sin embargo son ciegos. Legalmente ciegos. Pero es por medio del radar.
con la boca abierta que detectan con mayor precisión y tienen esa agilidad. ¿Cómo son los ojos de nuestro corazón? No vaya usted hoy a buscarse dónde estarán, ¿verdad? Es una percepción espiritual de las cosas del espíritu. Por eso usted le va a hablar a alguien que no tiene la mente de Cristo. Mire, fíjese que en este tiempo han salido espíritus de engaño. Hay demonios, hay ángeles caídos que están tratando de engañar a la humanidad con doctrinas erróneas. Es decir, están re locos estos cristianos. O cuando usted viene y comienza a tener y va a reprender al enemigo en el nombre de Jesús y usted comienza a hablar palabras de bendición sobre su vida, así, están re locos, porque no tienen los ojos de su corazón abiertos, porque no tienen la mente de Cristo, porque no tienen el Espíritu de Dios, no han nacido de nuevo. En este sentido, entonces dice Pablo, mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Ahora, oiga esto. El cual, está hablando de un poder, dice, el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales. Repita conmigo, poder. El Espíritu Santo, no crea usted que es algo débil. Obviamente se presentó en el bautismo de Jesús por medio de una paloma. Pero sin embargo, lo que el Señor Jesús les dijo a los discípulos, cuando Él se iba a ir y les dijo que iba a enviar a otro consolador, o sea, enviaré a otro consolador, que era igual que Él, pero les dice, vayan a Jerusalén, estén en Jerusalén hasta que descienda sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Y les dijo, y recibiréis poder. Nosotros que tenemos la mente de Cristo, de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, tenemos que hacer vida a esa palabra en nuestros corazones. Sepa usted que tenemos el poder de Dios en nuestras vidas. Está hablando del Espíritu Santo de Dios. Tenemos poder para vencer cualquier estado de ánimo que nos quiera traer abajo. Tenemos poder para quitar las dudas acerca de nuestro destino y saber que Dios ha declarado sobre su pueblo un destino de victoria y de bendición. Tenemos poder para luchar en contra del pecado. Tenemos poder para cambiar. Tenemos poder para conquistar las promesas de Dios hacia nuestra vida. Tenemos poder para vencer al enemigo. Por eso le decía uno de estos días que una de las frases que yo creo que el diablo no quisiera que en la iglesia se repitiera es en Gálatas, donde dice que muy pronto el Dios de paz aplastará en breve a Satanás y lo pondrá debajo de la planta de vuestros pies. Y hermanos, no es que yo le esté elogiando al diablo, pero el diablo es poderoso. El diablo no es, hermano, alguien que está tímido ahí, tentando así, hermano, a escondidas. Hermano, el diablo es poderoso y ejerce un dominio grande, pero sin embargo el Señor dice, el Dios de paz aplastará pronto a Satanás y lo pondrá debajo de la planta de vuestros pies. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo, que es poder que ha puesto en cada creyente. Y esa identidad usted y yo la tenemos que respirar. Esa identidad usted tiene que acostarse con ella y cuando se sienta débil diga, no, yo creo lo que la palabra de Dios dice, yo voy a actuar sobre lo que la palabra de Dios dice, voy a vivir de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Yo sé que tengo el poder de Dios. Versículo 11 dice, pero si el Espíritu, perdón, ese ya lo leímos, ¿verdad? Entonces, Romanos 1:4 antes de ir al 12. Que fue declarado, hablando de Jesús, fue declarado Hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de Santidad, por la resurrección de los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Manifiesta el mismo principio. Cuando el Señor resucitó, ya no resucitó como murió,
Murió en debilidad. Lo escupieron, lo crucificaron, le dieron latigazos, se burlaron de él. Cuando resucitó, hermano, se manifestó en una manera extraordinariamente extraordinaria, espiritual. Según lo podemos ver, traspasaba sólidos. Es más, cuando ascendió a la vista de ellos, ascendió, se elevó. Y la palabra que les dijo es: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Resucitó con poder. Ahora, de acuerdo a lo que la Biblia dice, es que nosotros resucitamos con Cristo. Entonces, nuestro destino profético, y cuando hablo de destino profético, no es que hoy vaya a temblar y le vaya a decir, y el Señor dice, no, destino profético, segunda de Pedro, dice, la palabra que tenemos como lámpara que nos alumbra, nos dice que en nuestro camino el genuino cristiano va a tener poder de Dios en nuestra vida. Poder sobrenatural, hermano. ¿Y sabe dónde necesitamos ese poder? No en la iglesia. Necesitamos de vez en cuando en la iglesia. Pero ¿dónde necesitamos ese poder? Afuera. Cuando nos enfrentamos con la gente incrédula. Cuando nos enfrentamos con la gente que lo quiere ver a usted de menos, que lo desprecia, que se burla de usted. Es ahí donde estaremos escribiendo el libro de los hechos de este tiempo. Donde usted con la actitud correcta, y repito, con la actitud correcta, levante su cabeza, levante la bandera del evangelio. Diga, aunque me digan loco, pero es que es algo que no puedo negar. Yo creo en Dios y Dios es capaz de hacer cosas extraordinarias. Dios lo va a hacer, hermano. Y en este tiempo podemos escribir grandes historias, porque nuestra vida descansa, no en obras, no en una actitud mental positiva de decir, yo puedo. No, hermano. El apóstol Pablo dijo en Filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y en ese sentido vamos a ver cosas extraordinarias. Ahora, versículos 12 y 13. Dice, así que, hermanos, somos deudores no a la carne, para vivir conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, vea esto. Let's accept that reality. Aceptemos esa realidad. De una vez por todas, abramos nuestro corazón a que el Espíritu Santo de Dios puede darnos el poder para vencer en contra de todas las áreas malas que están en nosotros. Dice, si por el Espíritu de Dios hacéis, dice, morir las obras de la carne, dice, viviréis. Ahora, déjenme nada más concluir con esto. En la lucha contra la carne, le pregunto algo, ¿cuántos de aquí todavía luchamos en contra de la carne? O habrá alguien que diga, no hermano, yo tengo como un año de no luchar contra la carne. Es porque entonces la carne lo venció. Porque no creo que haya vencido tanto que ya esté usted glorificado, ya no tendría que estar aquí. Tendría que estar con Enoc o con Elías, arrebatado allá. Dice, en nuestra lucha contra la carne, debemos considerar lo siguiente, muy importante, hermanos. No alcanzamos la perfección instantáneamente, ya sea cuando nos convertimos o por alguna decisión de nuestro caminar. Este es un proceso que va a tomar tiempo, va a tomar constancia y perseverancia. No hay oraciones, voy a usar esta palabra con mucho cuidado, mágicas. No hay eventos que en un momento nos vayan a cambiar, ni porque a usted lo bañen con aceite, que le voy a decir que bíblicamente la única manera por la cual la Biblia dice que se puede ungir es por los enfermos. No es, hermano, porque hubo un extraordinario evento al cual usted asistió. No, hermano. Hay situaciones que ayudan, que quizás en algún momento nos dan un booster de energía, pero donde nos encontramos en el diario vivir, que usted sabe muy bien a qué me refiero, en su trabajo, en su casa, en la escuela, donde está realmente en medio de aquella situación real en la que el mundo vive, es ahí donde realmente sabemos si Dios o qué tanto Dios
ha hecho en nuestra vida. No podemos estar sin hacer nada y dejar que Dios lo haga todo. Ese es un tremendo error. No podemos decir, bueno, pues yo tengo fe y Dios me va a transformar ahí, que yo simplemente voy a creer y voy a dejar que Dios me transforme. Porque cuando vemos el versículo número 12 y 13, habla de acciones. Dice, porque si vivís conforme a la carne, está hablando de un accionar. Si vivo conforme a la carne, voy a morir. Pero si por el Espíritu hago morir, vea esto, hacéis morir. Eso me está diciendo, hay algo que tú tienes que hacer. El Espíritu Santo está dentro de nosotros. Pero tenemos una accionar, tenemos que tener una acción. Es casi parecido, hermano, a lo que la palabra de Dios dice. Pregunto, ¿quiénes tienen que predicar el evangelio a esta generación? ¿Los ángeles o nosotros? ¿Cuántos levantan la mano y dicen, yo tengo que predicar el evangelio? Bíblicamente, yo tengo que predicar el evangelio. ¿Y cuántos conocemos gente que se está perdiendo? Y le voy a decir que en la prédica del evangelio, a lo menos en Long Island, a veces ya no es tanto de decirle a la gente, mire, usted ha oído hablar de Cristo, sino que un montón han oído hablar de Cristo, pero han sido engañados por el enemigo, y especialmente por los afanes del mundo. Y tenemos que abrirle los ojos, decirle, mire, no espere a que las circunstancias le hagan llegar de otra manera. Llegue usted voluntariamente, no aproveche el tiempo, deje de estar malgastándolo en las cosas del mundo. Pero bueno, el punto que le quiero marcar es, dice la Biblia, ¿y cómo oirán si nadie les predica? Entonces, ¿quién es el que convierte? Dios. Pero ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Hablar, predicar, ya sea con palabras o con acciones, pero tengo que hacer algo. Y cuando yo hago algo, el poder de Dios que está dentro de mí se manifiesta y hace que eso pequeñito que yo hice se magnifique a una obra maravillosa. Y va a haber gente que le va a decir, mire, esas palabras que usted me dijo, es que mire, yo le sentí la unción. Y quizá usted dijo, quizá usted hasta de compromiso lo dijo. Quizá usted lo dijo solo porque el pastor se lo recordó el viernes, hermano. Y usted dije, pues no tengo ganas, pero ahí le va. Mire, usted ya reflexionó que si sigue en ese camino le va a ir mal. Y de repente usted va a ver un cambio, le va a decir, mire, desde que usted me dijo esas palabras me arruinó la vida, ya no he podido dormir bien. Yo siento que me están recordando, quedó como un eco en mi vida. There is something we have to do. Hay que hacer, no podemos venir y nada más decir, hermano, hay algo que usted y yo tenemos que hacer. Hay enfermos sobre los cuales usted tiene que orar. Dios no va a sanar a todos, se lo anticipo. Si fuera así, ojalá, es una de las cosas que yo quisiera estar totalmente equivocado. Quizás por los que va a orar todo el tiempo, Dios no los va a sanar físicamente. Van a haber otros que van a ser sanos espiritualmente. Y quizás no va a haber un milagro físico, pero la gente le va a decir, viera qué bonito sentí cuando oró usted conmigo. Cuando oró por mí, viera que yo me sentía de ganas de morirme, pero desde que oró me entró un deseo de vivir. ¿Pero qué tenemos que hacer? Hay que hacer algo. Accionar sobre eso. Entonces, no podemos dejarlo, hermano. ¿Por qué? Porque tenemos algo maravilloso dentro de nosotros. Amén. Padre bueno, gracias te doy por lo que hemos recibido de ti, Señor. Ese precioso espíritu en mi vida, en mi corazón. Ese precioso espíritu que has depositado